Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para cada uno de mis amigos o hermanos que tienen a bien sintonizar este canal en redes sociales a través de YouTube. El motivo de esta reflexión en este día 3 de marzo del año 2016 lo he titulado o le he querido colocar como nombre de la meditación: tiempos difíciles. Realmente estamos viviendo tiempos muy complicados. Hablando solamente de nuestro país, Ecuador, probablemente usted habrá notado que desde el año 2015 existe una severa recesión, hablando del término económico, en donde la economía de nuestro país se ha estancado. Como consecuencia de esa recesión, la iliquidez, el desempleo, la carestía, la falta de negocios, ha generado como hecho colateral mucha violencia intrafamiliar, ha generado como nunca antes sicariato en mayor escala, robos agravados con violencia, asesinatos, y todo esto generado por el tema económico. Vivimos en un tiempo peligroso en extremo, porque la iniquidad es cada día más grande. Hay que dividir el tema de maldad, iniquidad y pecado. Cuando nosotros atacamos únicamente el pecado es el fruto resultante de lo que se gesta en una raíz que en nuestro corazón hay, que se llama maldad. La maldad de nuestro corazón es la raíz, y que para que dejara de existir el pecado, debería dejar de existir la maldad. Pero a veces esos paños de agua tibia curamos y solamente extirpamos o tratamos de extirpar el pecado. Pero mientras ese árbol que está constituido con raíces de maldad, crecientemente con una estatura de iniquidad, tiene que dar como resultado frutos de pecado. Y esto genera que en esta dispensación conocida como la gracia, la palabra de Dios dice que vamos a vivir tiempos de engaño. Es decir, que una de las señales en que nosotros estamos habituados, los que estamos tratando de vivir bajo el Espíritu, es de entender de que estas señales nos dan aviso de que estamos a finalizar una temporada. La Biblia en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí en esta primera porción del versículo 10, dice que el engaño que trae la iniquidad, que da como resultado que el hombre se pierda, porque rechazaron la verdad. Lo único que nos hace libres es la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Y esa verdad, dice conforme el versículo 10, nos hace salvos. En el versículo 11 nos damos cuenta de algo más interesante todavía. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. En otra versión diría un espíritu engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Qué entendemos de esta porción bíblica? Entendemos de que aquellos que en este tiempo, en esta temporada final de esta dispensación, que obstinadamente se mantienen con sus raíces de iniquidad, de maldad, su
su estatura de iniquidad y con sus frutos de pecado, y que no han permitido el obrar del Espíritu Santo trayendo arrepentimiento a su corazón, generando un corazón nuevo. Dice el Señor que para estas personas obstinadas que se burlan del Evangelio y del mensaje, que se burlan de todo lo que venga de Dios, que no viven para Dios, que Dios no se ha convertido en el Dios de sus vidas, sino en un Dios de minúscula, en donde cualquier cosa es primero antes que Dios. El trabajo, la familia, los hijos, los negocios, cualquier cosa va a ser o va a convertirse más importante que Dios. Dice el Señor que para esta clase de personas que reiteradamente han rechazado la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, el Señor les colocará en ellos un espíritu engañoso, para que definitivamente ellos crean su propia mentira, porque ellos pueden tener una filosofía, un pensamiento, pero ellos van a recibir un espíritu engañoso, el cual les va a dar una confirmación de que lo que ellos creen es cierto. Van a estar totalmente convencidos de que su mentira es una verdad universal. Y esto lo hace el Señor para que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que abrazaron y se complacieron en la iniquidad, en su maldad y en su pecado, llamando a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Son tiempos estos actuales, 2016, donde tampoco esta clase de personas, que no solamente son gente que no conoce del Evangelio, sino también gente que habiendo profesado la verdad se apartan de ella, es lo que nosotros conocemos como apostasía, los cuales, habiendo recibido la verdad, han negado la verdad. ¿Qué recibimos nosotros? Una doctrina, una enseñanza. Y que dice la palabra de Dios que en estos tiempos peligrosos se han apartado también de la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando, ¿quiénes? La gente, los cristianos, la iglesia, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, hay gente en estos tiempos que van a rechazar el Evangelio que el Señor Jesucristo está desesperadamente infundiendo y difundiendo en la iglesia. ¿Cuál es el mensaje en este tiempo? Arrepentimiento. El mensaje en este tiempo no se circunscribe en la prosperidad, no se circunscribe en el reino de Dios aquí y ahora, no se circunscribe en ciertas declaraciones que nacen no del Espíritu de Dios, sino del buen deseo del corazón del hombre. Pero lastimosamente el engañoso es el corazón del hombre. Solo Dios lo conoce. Pero los deseos tienen que ser los deseos de Dios y cumplir el propósito y el plan divino que Él ha trazado. Por tanto, dice el Señor que esta gente ya no quiere escuchar ese mensaje. Quieren escuchar un mensaje conforme a sus propios deseos. ¿Cuál es el deseo actualmente? Lo que la gente quiere escuchar son declaraciones y es una palabra que supuestamente venga de parte de Dios, donde le declaren prosperidad, donde le declaren que sembrando, pactando o haciendo algo, Dios va a mover su mano a su favor. En donde a través de ese acto supuestamente de fe, las cosas van a cambiar.
Si bien es cierto, la fe agrada a Dios, pero hay dos clases de fe. Una fe que es almática y una fe que es espiritual. La fe almática es aquella que se sostiene en base a lo que veo, a lo que siento. Y la fe espiritual es aquella que, pese a las circunstancias adversas, pese a que lo que mis ojos y mis sentidos perciban, yo sigo creyendo que la palabra de Dios es inmutable, fiel y para siempre, y que se cumplirá en el tiempo perfecto en el que Dios ha destinado para los que le creen. Por tanto, hay gente que, conforme a sus propios deseos, van a buscar maestros que declaren una palabra que ellos entiendan como una palabra de verdad. Y dice ellos, apartarán sus oídos de la verdad que es la palabra de Dios y van a volverse, conforme la Escritura lo declara, a mitos. Pero dice el Señor, pero tú, hoy usted, amigo o hermano, es que está escuchando un mensaje de parte de Dios, dice, sé sobrio en todas las cosas. En pocas palabras, lo que le puedo decir, sea entendido, despierte, comienza a entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen en el mundo espiritual, no se discierne con el alma, no se discierne con la mente, no se discierne con el razonamiento, sino se discierne por medio del Espíritu Santo. Sé sobrio en estas cosas. Y acota inteligentemente la palabra de Dios y dice, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué nos dice el Señor? Que no solamente nos hace una reflexión y nos invita a permanecer vigilantes, sobrios y despiertos ante la verdad inescrutable de la palabra de Dios, sino también dice y nos advierte que vamos a sufrir penalidades por defender la sana doctrina. Pero el Señor dice, sufre. Eso va a haber si defendemos la sana doctrina. Haz el trabajo de evangelista. ¿Cuál es el trabajo de un evangelista? Es difundir la palabra y el mensaje de Dios a toda criatura. Cumple tu ministerio. Ese es el llamado que el Señor está haciendo a su iglesia. Cumpla cada uno su ministerio y defienda la sana doctrina y conviértanse hoy como nunca antes en evangelistas. Ese espíritu engañoso inclusive hace que afecte a todos aquellos que tienen un ministerio llamado profético, aquellos que tienen un espíritu de profecía. Pero dice el Señor que en estos tiempos peligrosos, algunos de ellos no van a entregar palabra de Dios, sino van a entregar palabra de hombre. Isaías 30, versículo 10 dice, ¿qué dicen a los videntes? No veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. Claramente vemos que la palabra de Dios nos advierte que aquí en este tiempo, en esta era, existe profecía que no viene de Dios. Existen profecías que no profetizan lo que es recto, justo y correcto, sino que son palabras lisonjeras, palabras agradables, ilusiones vanas que se promueven en los altares o a través de cualquier medio para poder atrapar a un grupo de personas que quieren escuchar lo que su corazón y su deseo desean oír, que no es la verdad, sino es su verdad. Isaías 19:14 dice, el Señor ha mezclado, ¿cuál Señor? Nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, ha mezclado en medio de ella, ¿qué cosa dice? Un espíritu de distorsión, en otras palabras, un espíritu engañoso, y han hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas
cómo se tambalea el ebrio en su vómito. Claramente seguimos observando que hay tiempos en donde el Señor a un grupo de gente rebelde que no se ha convertido, porque de labios honra a Dios, mas su corazón está lejos de Él, en medio de esa gente, Dios ha colocado un espíritu de engaño y de distorsión. Segunda de Crónicas 18:20 dice: entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: lo inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Todo esto nos ayuda, amigo y hermano, a entender si el Señor está trabajando en esta hora en su corazón y usted le permite escuchar, que son tiempos peligrosos en donde estamos como nunca antes siendo bombardeados con doctrinas erradas y falsas, con falsas profecías, con palabras lisonjeras y con maestros amoldados a nuestro corazón y deseo. Que la gente ya no quiere escuchar la verdad, y la verdad de hoy es: arrepiéntete. Todo esto es porque la gente ha querido armar un Dios a su conveniencia. Mas en su palabra también nos recuerda cuál es el deseo de Dios. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, ¿y qué cosa? Y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Este pueblo, mi iglesia, se ha vuelto insensible. Ya no oyen con el espíritu, oyen con el alma. Ya no ven con el espíritu, ven por medio de los sentidos. Han cerrado sus sentidos espirituales y han abierto sus sentidos carnales. Quiero que se conviertan, porque somos nacidos del espíritu, y en espíritu debemos vivir, para que yo lo sane. Tito 1:14 nos dice una recomendación: no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Primera de Timoteo 1:4, ni prestarán atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que pide nuestro Padre? Amado hermano y amigo, simplemente el mensaje actual antes de la venida de Cristo es arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. El reino de los cielos se ha acercado porque el tiempo de esta dispensación se termina. Tiene que la iglesia ser levantada de este mundo eretz. Tenemos que ser enteramente perfeccionados, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y para poder estar sin mancha y sin arruga necesitamos que la sangre maravillosa de Jesucristo limpie cada uno de nuestros pecados. Pero para que sea limpio nuestros pecados, la sangre de Cristo se derrama solamente cuando existe arrepentimiento. Si usted no tiene arrepentimiento, la sangre de Cristo no tiene efectividad. El precio para poder recibir el perdón por medio de la sangre expiatoria es arrepentimiento. Tiene que arrepentirse de todo en verdad. Y un arrepentimiento genuino es aquel
el que motiva a que usted no regrese como perro a su vómito. Es decir, usted va a dar una vuelta entera y va a entregar su vida a Jesucristo como su Señor. Y habrá cosas probablemente que el Señor tendrá que eliminar y cortar de raíz. Habrá un proceso de sanación y de sanidad en donde probablemente hay cosas que usted por sus propias fuerzas no va a poder renunciar. Cosas que están clavadas en su corazón quizás por muchas generaciones. Pero para Dios no hay nada imposible, ni para el que cree tampoco. Tenemos un Dios que es un Dios eterno, que hace las cosas posibles cuando son imposibles. Y lo único que necesita Dios es tener un corazón constricto y humillado, que se atreva a decir: Señor, en mi debilidad, tú te fortaleces. Yo sé que no puedo, pero tú puedes. Yo sé que no quiero, pero tú quieres. La buena obra que el Señor comenzó en usted y en mí, fiel es Dios para completarla hasta el día en que venga el Señor Jesucristo. Pero necesitamos permitirle a Dios, por medio de su Santo Espíritu, que Él siga obrando en nosotros día tras día. Que el día de hoy sea mejor que el día de ayer y que lo que hoy hayamos avanzado, por lo menos en 1%, nos haga continuar hacia nuestro destino, el cual es crecer hasta esa estatura del varón perfecto que se llama el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos si hemos crecido? Por los frutos, dice la palabra, os conoceréis. ¿Cuáles frutos? Los frutos espirituales, que luego de una comunión con Dios, de una intimidad con Dios, podamos tener amor, paz, benignidad, templanza, fe, dominio propio, mansedumbre, porque sobre tales cosas no hay ley. Finalmente, el Señor nos hace conocer que los tiempos de la venida de Cristo son como las 10 vírgenes. Nos damos cuenta que 5 de ellas, dice el Señor, que tiene una copa y que tiene un vino. Cada uno de ellos están llenos de aceite. Y las otras no. Nos damos cuenta que hay 2 tendencias dentro de la iglesia. Una tendencia de la iglesia es una iglesia que tiene poder, que tiene unción, que tiene la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos otra iglesia, otra tendencia de que se han apartado y que no buscan dicha llenura. Pero ambos son llamados la novia. Pero cosa curiosa, estas 2 tendencias, dice el Señor, están dormidas. Pero hay un instante en donde se despiertan desesperadamente cuando escuchan una voz que dice que el Señor se acerca. Es decir, cuando existe un atalaya que comienza a decir a la iglesia, a la novia, el Señor regresa. Cristo viene. Entonces allí, tanto la que tiene la unción del Espíritu como los que no tienen se despiertan. Y la que no tiene la unción del Espíritu trata de comprar la unción de la que sí tiene. Pero nos damos cuenta también que la enseñanza nos dice en la palabra de Dios de que el tener la copa llena de un vino nuevo y de un óleo nuevo tiene un precio. ¿Cuál es el precio para aquellos que no lo han llenado? Es tener un mayor compromiso con el Señor en intimidad y por medio del Espíritu. Permitir que el Espíritu Santo lo llene para poder estar atento a la voz de Dios cuando venga Jesucristo y con voz de shofar toque esa gran convocatoria que hará Él desde los cielos, para que cada uno de los que seamos hallados dignos de escapar, podamos elevarnos hasta la presencia de Él y convertirnos en la esposa del Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendición a esta su palabra y que usted se sienta motivado de que aún en medios difíciles y peligrosos que estamos viviendo hoy, usted tiene la posibilidad de salir victorioso. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús, pero tiene que despertar de su letargo y de su sueño espiritual y tiene que permitirle a Dios que le dé un aceite nuevo por medio de su Santo Espíritu. Que el Señor le bendiga y añada bendición a esta palabra. Un abrazo, les saludó el pastor Fabián Muñoz acá desde Guayaquil, Ecuador.